entregaste todo, todo por mí. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, sangre en amor. Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa mañana damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar un día más aquí en Radio Yiré y en el programa La Palabra de la Cruz. La bendición de Dios sea sobre la vida de cada hermano y amigo oyente de esta radio y de este programa. Saludos y bendiciones a los que ya están conectados en vivo a la radio, a los que nos escuchan en las diferentes plataformas sociales. Las bendiciones del Señor estén sobre ustedes. Y hay una palabra verdadera, la cual el Señor nos da cada día, cada mañana, que confiemos en Él. Y esa palabra poderosa que nos dice el Evangelio de Juan, confiad en mí, nos enseña a que nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Y es que así nosotros vamos a experimentar esas bendiciones de parte de Dios en nuestras vidas cuando aprendemos a entender que solamente en Dios podemos esperar en cualquier circunstancia. Todos pueden alejarse de usted y quizás algunos dejarán de hablarle, algunos dejarán de dirigirle la palabra, pero el que no se aparta de usted se llama el Señor Jesucristo. Nuestro Dios Todopoderoso es el que le va a entender en cualquier situación. Así que quiero decirle que usted no se preocupe por las situaciones que esté atravesando. Quizás algunas personas, hasta sus hijos, dejan de hablarle. Algunos padres se sienten adoloridos sus corazones. Y ¿sabe qué? Esta palabra del Señor nos enseña a que esperemos con paciencia y que no estemos afanosos, nos dice la palabra, sino que todo lo llevemos a la oración, que Dios cambiará todo aquello que en nuestras vidas ha perdido el gozo, la alegría, y el Señor dice que Él cambiará nuestro lamento en baile. Gocémonos en esta hermosa mañana. Vamos a leer una porción bíblica para posteriormente estar orando. Y quiero decirle, Dios está a tu lado, usted no está solo. Así que no sienta temor, sino que ore a Dios y confíe en su palabra que Él hará en el momento oportuno y mejor que Él desee dar la respuesta que usted anhela a su situación. Bendiciones a todos los que están conectados a lo largo del territorio nacional, a nuestros hermanos y amigos que están conectados a la radio y están ahí en sus labores de trabajo en el área pública, en el sector privado. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Dios es fiel en todo momento. Y aunque seamos infieles nosotros, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo fiel. Dice la palabra del Señor así en esta hermosa mañana. Vamos a leer el Salmo capítulo 81 y dice la palabra de Dios así: toda gloria y toda honra sean dadas al Señor. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté tu hombro de debajo de la carga, tus manos fueron descargadas de los sesos. En la calamidad clamaste y yo te libré.
Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Dios continúe bendiciendo sus vidas en esta hermosa hora. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias te damos en esta hermosa mañana. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el todopoderoso, el grande y maravilloso, el fuerte en batalla. Exaltamos tu nombre, Señor, te glorificamos, quien como tú, entre todos los dioses, dice tu palabra. Alabado es tu nombre, Señor, exaltado eres en toda la magnitud y el esplendor de tu grandeza, tu magnificencia, Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite a otro día. Hoy te alabamos y te glorificamos, Señor amado. Antes que se formasen los montes, tú eres Dios desde el siglo hasta el siglo. Mi alma te alaba, oh Señor amado, porque tú eres maravilloso, eres grande, eres prodigioso, y tu palabra sigue diciendo, Señor amado, hubiere yo desmayado si no supiese que veré la bondad de Jehová. Mi alma te alaba, Señor amado, porque en los momentos más difíciles, Señor amado, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de angustia, en el tiempo de desesperación, en el tiempo de enfermedad, tú nunca nos olvidas, Señor amado. Eres el que te levanta, Señor, a favor de nuestras vidas, Padre, venciendo todo dardo y aguijón del enemigo, venciendo las enfermedades, las tribulaciones, las angustias, y dándonos fortaleza, dándonos fuerzas como el búfalo, dándonos, Señor amado, esta victoria en cada momento de nuestras vidas, Señor. Allí tu gloria, tu poder, tu Espíritu Santo se derrame sobre la vida de cada hermano y amigo oyente, Señor. Oramos para que tu gloria sea rompiendo cadenas, liberando las mentes, liberando los corazones. Reprendemos espíritus de enfermedades, espíritus de tormento en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por aquellos, Señor, que están atados a las adicciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, solamente tu poder los puede cambiar, los puede transformar, los puede renovar, los puede sacar, Señor amado. Usted es el único que puede, Señor, romper cadenas, ataduras, grillos, en el nombre de Jesús. Que caiga todo lo que no proviene de usted, Señor amado. Porque cuando hay un corazón rendido, cuando hay un corazón agradecido, cuando hay un corazón de una persona que se humilla y reconoce a Jesús en su corazón como el único y suficiente Salvador, hay fiesta en el reino de los cielos. Alabamos y glorificamos tu nombre. Oramos por aquellos que están adictos al alcohol, adictos a la droga, adictos a la pega, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, aquellos que están adictos a cualquier tipo de pecado. Oramos, Padre eterno, en la cruz del Calvario, tu Hijo dio su vida para romper cadenas, ataduras, ligaduras, quebrantar toda fuerza del diablo, todo
oscuridad que tiene cegada la mente de los hombres y de las mujeres. Oramos, Señor amado, para que sea usted liberando aquel que practica la hechicería, aquel que consulta al adivino, aquel que consulta también al brujo. Oramos, Señor amado, para que traiga conversión genuina sobre sus vidas, para que traiga, Señor amado, tu presencia sobre sus vidas y estas personas, Padre, oh Dios mío, puedan salir de la oscuridad donde están sometidos. Oramos, Señor, para que usted, su poder, su gloria, su unción, Señor amado, sea liberando las mentes de las personas, que donde se predique su palabra, ahí haya conversión de almas. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, ese poder que rompe cadena, que rompe atadura, que libera las mentes, que libera los corazones, ahí en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos esta palabra que transforma, esta palabra que aviva, esta palabra que levanta al caído, que restaura la vida de los hombres y de las mujeres, que restaura matrimonio, que restaura hogares, que restaura familias enteras, aquel que hace entender que el hombre sin Dios no es nada. Espíritu Santo, rogamos tu poder, tu acción divina que transforma y cambia las mentes y los corazones de los hombres, los trae al arrepentimiento. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, este poder que se mueve de norte a sur, de este a oeste, tu gloria divina, tu presencia poderosa sobre la vida de los hombres y de las mujeres, trayéndolo y convenciéndolo de todo error, de todo pecado. Glorificamos tu nombre, Señor amado, tu misericordia y tu amor, Señor, es grande para con toda la humanidad. Tu poder, Señor amado, es el que restaura, Señor amado, y trae equilibrio en la vida de cada hombre y de cada mujer. Sabemos, Señor, que en esta vida lo único que podemos llevarnos, Padre amado, es servirte a ti, porque todo se quedará en esta tierra el día que usted nos llame a su presencia. Podemos entender entonces que debemos de comenzar a sembrar en el reino de Dios. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad, a pensar, Señor amado, oh Dios mío, ¿qué pasará después de que uno haya partido de esta tierra? Es por eso que debemos, Señor, cada día levantarnos para ser esas personas que llevemos esa palabra a los perdidos, a los quebrantados de corazón, a los que están en la iniquidad, en la rebelión, en el pecado, aquellos que andan descarriados. Oramos para que tu gloria y tu poder sea rompiendo cadenas, ataduras, liberando las mentes, Señor. Ahí tu presencia sea, Señor, en todo momento, Padre, moviéndose sobre las vidas de cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están afligidos, aquellos que se sienten atribulados, aquellos que están siendo asediados por el enemigo y están en sus ministerios recibiendo agravios, tribulaciones, desánimos. Ahora oramos, Padre, para que tu liberación pronta, divina y esa respuesta, Señor, llegue a sus vidas. Señor, oramos para que tu misericordia sea sobre ellos, Señor. Llénalo de tu presencia y trae palabra de ánimo, palabra de gozo, Señor, sobre sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, quédate con nosotros en este programa. Bendícenos y bendice a todos nuestros hermanos y amigos oyentes de este programa y de la radio, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos honra y te damos gloria, Padre. Amén y amén. Glorificamos a Dios, amados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Claudia Amador. Bendiciones en el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Dios. Exaltamos su nombre porque Él es grande. Sí, amada hermana, estamos orando ahí por las parejas, en respuesta a las que están escribiendo, orando por ellos en esta oración. Oramos para que Dios traiga restauración sobre todo esos matrimonios. Así que confíen en el Señor. Y saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan, a nuestra hermana Fátima Romero, hermana Carmen Acosta,
a nuestro hermano David Romero, también a nuestra hermana Carla Argueñal, la bendición sea sobre su vida, a Virginia Gutiérrez, a nuestra hermana Aide Gutiérrez, Judith Zelaya, a todas nuestras hermanas del Ministerio de Evangelismo. La bendición de Dios sea sobre ustedes, amadas hermanas. Bendiciones en el amor del Señor. También saludo a nuestros hermanos que nos escuchan en Soligalpa y también a una comunidad de pastores tan bonito ahí. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas a todos ellos, porque Dios es fiel. A todos nuestros hermanos, amigos, pastores, evangelistas, están ahí conectados. La bendición de Dios sea sobre sus vidas. Amados hermanos, Dios es fiel y es que Él es bueno en todo momento. A nuestra hermana Claudia Amador, que está en su hogar, bendiciones, amada hermana, la bendición de Dios sea sobre su vida. A todos los que están ahí conectados, solamente les decimos, hermanos, oremos cada día para que las almas sean salvas y procedan a ese arrepentimiento. Nuestro deber como creyente, hermano, oremos y ayunemos para que Dios siga tocando estas vidas y los que están en la grey puedan perseverar en la obra del Señor. Sabemos que el tiempo es corto, que la venida del Hijo de Dios, ese arrebatamiento glorioso, es pronto, amado hermano. No sabemos la hora, pero Él ha de venir y solamente sabemos que este momento glorioso va a ocurrir. Todo lo que usted está pasando, las tribulaciones, violencia, guerra, angustia, todo lo que está pasando está en la Biblia y estas son las señales acerca del mover que está pronto el sonar de la trompeta. Bendiciones, amados hermanos, escuchemos la alabanza en la voz de Jacobo Ramos. Escuchemos esta poderosa alabanza que nos da a conocer este mensaje. Llévame a la cruz, se llama, en la voz de Jacobo Ramos. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que hoy el Espíritu nos recuerde que hay un lugar donde todo comienza de nuevo? Es en su presencia, donde lo muerto se levanta, donde lo enfermo sana, donde lo dividido se une. Y hoy yo oro sanidad, vida y esperanza sobre tu corazón. Corramos a los pies del Señor, donde todo comienza de nuevo. Que hoy llegue esa esperanza y esa certeza a nuestros corazones. Hay un lugar donde todo comienza de nuevo. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, ese lugar, Jesús, a tus pies, Señor. La palabra de la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero,
nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Vamos, decláralo conmigo. Dile al Señor, llévame, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz, mi Dios. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo aquí hay restauración. Vamos, cántalo conmigo. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Dios continúe bendiciendo sus vidas, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor. Escuchábamos esa alabanza poderosa en la voz de Jacobo Ramos, y Dios continúe bendiciendo sus vidas. La verdad de que hay una verdad en la palabra del Señor. Jesucristo nos dijo que Él es la verdad. Y la verdad, amado hermano, aquel día estaba en la cruz. Es por eso que cada vez que usted quiera encontrar la verdad, tiene que ir a la cruz. Y llevar la cruz de Cristo muchas veces es dolor para nuestras vidas. Pero después de esa cruz, amado hermano, hay una victoria gloriosa para todos aquellos que esperan en Él. En la cruz del Calvario, Él venció al adversario y trajo consigo mismo vida y restauración para toda la humanidad. Así que dejo esta palabra poderosa de esta alabanza de Jacobo Ramos, llévame a la cruz. Y vamos el día de hoy a entrar al estudio bíblico en el Evangelio de Juan, esta palabra poderosa que el Señor nos enseña, y vamos a leer la porción bíblica en el capítulo 8. Dice la palabra del Señor así: cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Bendícenos a través, Señor, de esta palabra y usa nuestra boca para exponer tu palabra en esta hermosa mañana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, Dios continúe bendiciendo sus vidas. Dios es fiel y es excelentemente, hermano, bueno. Así que el día de hoy vamos a estudiar bajo el tema Jesús libera de la culpa y capacita para una nueva vida. En medio de una sociedad llena de confusión, de pecado y de esclavitud, en lo cual las personas que están apartados del redil de Dios y están apartados totalmente, que no han recibido la verdad y la comunión a través del Evangelio de Jesucristo, podría darles a conocer la verdad de que en esa sociedad frustrada y pecaminosa en la cual está envuelto el mundo, aunque no existe ya la esclavitud como hubo en el pasado, quiero decirle que la mayoría de las personas en la actualidad siguen atadas a la esclavitud del pecado. Y es que el pecado ha degenerado la sociedad y la raza de la humanidad entera. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la esencia viva y misma del ADN de Dios estaba íntegro en la primer pareja en el Edén. Pero el pecado fue más allá de los niveles. El enemigo, Satanás, el destructor, el que vino a robar, a hurtar y a destruir, había entrado en aquel lugar. Dios pasó continuamente, dicen los teólogos, 100 años al lado de Adán, enseñándole, administrando el lugar del Edén, hasta que apareció su esposa Eva. Y es que él sabía lo que Dios le había dicho. Él sabía de lo que había en el árbol del cual le dijo, no comerás. Él sabía lo que Dios había comentado y había establecido desde el principio. Así que cuando las personas quieren pecar, siempre adjudicarán de que ellos pecaron o cayeron de una forma atroz en el pecado por los demás. Amado hermano, la palabra del Señor nos dice en la carta de Santiago, el apóstol dice que cuando una persona peca, peca desde su propio interior. Y esto va paso a paso, el nacimiento y la simiente interna en el corazón del hombre nace lo que se llama la concupiscencia y el deseo de pecar. Cuando las personas se van alejando totalmente de Dios y de una vida de consagración en la cual ya no está orando, no está ayunando, no se está congregando, no está haciendo la lectura bíblica, muy prontamente comenzará a hablar palabra corrompida, a ver con sus ojos las cosas que no son correctas como si fueran correctas. El profeta Isaías nos dice de que hay personas de que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Y hay muchos que se prestan el día de hoy para ser abogados de la polémica controvertida, aludiendo que pecar y hacer algunas cosas de las cuales la Biblia le llama pecado, no es pecado. Así de que el día de hoy quiero decirle que la concupiscencia y la raíz del pecado estuvo en el Edén, pero ahí Dios mismo tenía la solución para todo. Y es que Él amó tanto al hombre, amó tanto a la humanidad, de que decidió enviar a Jesucristo, su Hijo, para romper las cadenas de maldición. El apóstol Pablo nos dice en la carta de Colosenses esta poderosa palabra, que en la cruz Él clavó toda acta de decreto de maldiciones que habían en contra de nosotros, y ahí rompió todas las maldiciones. Así que el día de hoy quiero decirle, si usted ha aceptado a Cristo, usted no tiene ninguna maldición en su vida, porque Cristo las llevó todas en la cruz del Calvario, amado hermano. Pero si usted está viviendo una vida a media y no está viviendo una vida totalmente consagrada al Señor, ahí sí usted está peligrando
porque está usted todavía como aquella persona de que pensaba que Dios le iba en aquel momento a salvar, aunque volteara a ver atrás a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así que tengamos cuidado, lo que la Biblia lo dice, Dios lo va a cumplir. Por eso Dios nos manda una advertencia a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo que es inspirada por ¿quién? Por el Espíritu de Dios, pero también te dice que es útil para exhortar, para corregir, para instruir en justicia, y que desde la niñez algunos han conocido esta palabra y que hoy en día se han extraviado llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, adjudicando de que vivir una vida de pecado es correcta para ellos y que no es pecado. Amado hermano, así fue al principio. Aquella mujer pensaba de que lo que Dios había dicho o los ángeles habían dicho era mentira. Entonces ella volvió a ver hacia atrás porque amaba todavía el pecado. Así que quiero decirle, Cristo en la cruz rompió las maldiciones, pero un momento. Si usted lleva una vida no de acuerdo al orden bíblico, hay probabilidades de que aunque esté en la iglesia, esté usted en una encrucijada, porque el Señor no comparte su gloria. Dios quiere su cuerpo, su alma y su espíritu entregada totalmente delante de Él. Así que aunque hayamos sido concebidos en pecado por nuestros padres, podría decirle de que Dios mismo está ahí. La armonía, la comunión, la oración, la palabra, el ayuno, la congregación, donde usted cada día está ahí, el Señor todo esto lo releva para llegar en el momento de darnos a conocer esta palabra poderosa, porque Él nos insta a que permanezcamos en esta vida sometida en su presencia. El aislarnos, el alejarnos de Dios totalmente nos lleva a perder el equilibrio y a traer un momento de lo cual usted ya no vivirá en conformidad a lo que dice la Biblia. Así que podríamos decir la primer parte de la posibilidad de que entre nuevamente la raíz de amargura y de pecado en su vida es cuando usted comienza a apartarse y alejarse de lo que Dios tiene escrito en la Biblia para bien de su vida espiritual. Así que aquel día Adán dijo: mi mujer o la esposa que me diste, esta mujer que me diste, ella me dio de comer y yo comí y por eso pecamos. Así hay muchos hoy en día. Pero quiero avanzar en esta palabra poderosa. Jesucristo llegó aquel día a través del ministerio, en lo cual el Evangelio de Marcos nos dice que era para anunciar el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Aunque el profeta Juan Bautista, nacido de Elizabeth y de Zacarías, había sido elegido como el mensajero antecesor que anunciaría como la voz que clama en el desierto. Amados hermanos y amigos, Jesús había sido bautizado en el Jordán, donde el Espíritu de Dios descendió sobre él y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Dios se complace en aquellos que se dedican constantemente a vivir una vida de santidad y a vivir apartados de toda maldad. Así que ahora puedo decirle, usted puede ser pecador, pero usted ha rehusado una vida de pecado y ya dice: no quiero vivir en esta vida de pecado, porque usted está sobre esta tierra, a como lo hacía antes, pero el Padre, a través de Jesucristo, su Hijo, le ha inscrito en el libro de la vida, porque usted ha sido recibido como hijo, y ahora nuestra lucha no es en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza que nos da el Hijo de Dios para vencer, para rehusar, para renunciar, para rechazar a toda vida de pecado. Y asimismo el apóstol Pedro nos dice en la carta de primera de Pedro, capítulo 2, 24, que él mismo murió por nuestros pecados. Así que él nos perdonó, nos lavó, nos justificó, nos limpió de todo pasado pecaminoso y lo arrojó al fondo de la mar. Ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, está en aquel lugar en la fiesta de los tabernáculos.
Ahí había terminado el día de atención en la sinagoga, pero Jesús todavía se quedó en Jerusalén. Los miembros del Sanedrín se fueron a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Ahora quiero leer la porción bíblica de Lucas capítulo 21, versículo 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Alabado es el nombre de nuestro Señor. ¿Sabe qué? La palabra nos sigue advirtiendo y diciendo, el ministerio de Jesús era un ministerio reconocido por multitudes. Unos iban por curiosidad, otros iban por conocerle, otros iban para ver qué decía, otros le buscaban para que les diera de comer, pero otros iban porque tenían necesidad de un milagro, sed de escuchar a Jesús. He ahí cuando muchos de ellos comenzaron a convertirse en los verdaderos discípulos. Y es que además de haber elegido a los 12, la palabra nos da a conocer de que también habían 70. Y cuando se hizo la misión de los 70, se comenzó a mandar de 2 en 2. Así de que aquel día estos hombres llamados los fariseos tenían siempre en su vida un altercado en contra de Jesús, porque la manifestación gloriosa de la doctrina de Jesucristo transformaba a los hombres y a las mujeres, y la gracia de Dios Padre sobre su vida le traía algo de lo cual las personas los seguían a él. Los fariseos se sentían en aquel momento de que ellos luchaban porque habían entrado en el celo, en la envidia, en contra del ministerio de Jesús. Luchaban para destruir lo que Jesús de Nazaret poseía en su vida, pero ellos no sabían de que Él era el Hijo de Dios y que lo que Dios había hecho era trayendo el pasado consigo mismo para el cumplimiento profético de la llegada del Mesías, el cual moriría por aquella casa de Israel, el cual le había rechazado y no quiso recibir esa palabra en el momento oportuno. Dios mismo llegó a través de Jesucristo, su Hijo, para que el pueblo de Israel enderezara sus pasos y se apartara del camino del error y la maldad. Así que hoy mismo el Señor podría decirle, está pasando por su casa, está pasando por su hogar, está pasando por su matrimonio, está pasando por el lugar donde usted está a través de la palabra viva y real que se transmite en la radio y en diferentes programas. El Señor está allí anunciándole la palabra cuando le tocan la puerta y le dice que se arrepiente y se aparte de su mal de su vida pecaminosa. Así también cuando se pasa predicando a través de esa palabra de poder, quizás por un parlante, quizás por la radio, en el bus, en el medio de transporte, en cualquier lugar, amado amigo y hermano, allí está pasando Jesús para advertirle y diciendo, escapa por tu vida, que la única salvación soy yo. Amado hermano, yo quiero decirle, el medio de escape es Jesucristo y Jesucristo está vivo y resucitó. Así que muchos solo lo recuerdan en una Semana Santa donde Él muere, pero se arrepienten en el momento y vuelven continuamente a una vida de pecado. Pero la realidad es que cuando Jesús vive en nuestros corazones, nos arrepentimos del pecado y nos dice eso, no peques más. Y esa palabra nos insta en nuestro interior a que vivamos una vida separada del pecado, separada de la maldad y nos acerquemos continuamente al Señor porque su sangre preciosa nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Ahora esta palabra nos enseña de una mujer adúltera que es llevada mientras Jesús enseñaba. En los fariseos no había compasión, no había misericordia, y es que el apóstol y evangelista Juan en el capítulo 9, versículo 1 al 12 nos da a conocer esa palabra de poder. Y esa palabra de poder es cuando un ciego de nacimiento, también ellos, los fariseos, los del Sanedrín, no tenían misericordia, no tenían compasión.
También podemos verlo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde ahí tenemos el paralítico de Betesda. ¿Sabes qué pasaba? Ahí también ellos estaban enojados porque Dios mismo se había glorificado en su Hijo y la manifestación gloriosa había traído la sanidad sobre los ciegos, sobre los paralíticos, sobre los que tenían muchas enfermedades en aquel lugar. Es que cuando Jesús llega a un lugar, se va a transformar aquel momento en un momento glorioso. Y no importa las personas que estén a tu alrededor, algunos se van a enojar porque tú recibiste la sanidad. Algunos se van a sentir gozosos, pero quiero decirle esto. El Señor está ahí para libertar y para llevar la carga de aquellos que se sienten cansados, atribulados, agotados, frustrados. Algunos se sienten fracasados, pero el Señor ha venido para hacerle entender a qué plan y propósito usted ha sido llamado. Así que aquel día estos hombres estaban llevando a una mujer al frente de Jesús de Nazaret. En realidad, ellos estaban obligando a Jesús a elegir entre la justicia y la misericordia. Ellos sabían de que Mateo o Leví había aceptado a Jesucristo y también sabían ellos de lo que querían hacer. Pretendían ensuciar el ministerio de Jesús, decirle de que Juan ayunaba mucho y él ayunaba poco. También él decía, Juan no se juntaba con la gente pecadora y ellos también decían en ese momento, Jesús come y anda en la casa de los pecadores. Aquel día ellos sabían que Mateo era un publicano y que los pecadores habían llegado a aquel lugar de aquella casa para escuchar la palabra de Dios. Este está en el Evangelio de Mateo 11:19 y quiero leer esta palabra. Porque la palabra es sustento para nuestras vidas y también para compartir esta gloriosa porción bíblica que restaura y cambia la vida y los corazones, también los oídos de aquellas personas que escuchan esta palabra. Dice así, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús no llegaba para beber vino ni para estar comiendo con ellos. Él llegaba para presentar el evangelio del reino de Dios, porque podría decirle el día de hoy, usted puede estar en una congregación donde se predique un evangelio de sana doctrina y una doctrina muy estricta, pero si usted no comparte el evangelio, usted está como el fariseo, que entonces en su vida no hay amor por su prójimo para que sea salvo. Ahora veamos qué lo dice esta palabra. Esta palabra va más allá. El evangelio de Jesús no está encerrado en 4 paredes. Usted puede ayunar, puede orar, puede congregarse, pero si no predica este evangelio del reino, usted está haciendo omisión al capítulo 28, versículo 19 de Mateo. Si usted no se preocupa por plantar la palabra de Dios en el corazón de los perdidos, entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? Usted recuerda cuando Jesús le dijo al joven rico, reparte todos tus bienes. Y también Jesús dijo, esto lo resumo en 2 mandamientos. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Y el número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra poderosa nos encierra más allá. Si amamos al Señor, vamos a compartir la palabra. Si amamos al Señor y a nuestro prójimo, vamos a llevarle la palabra a ellos, aunque la rechacen. Alguna cosa ha de suceder cuando ellos escuchen el evangelio. Si usted ora a Dios y esto no es para que muchos digan, es fanática del evangelio. No. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, el poder del evangelio, no nos avergonzamos y por eso predicamos esta palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. El Señor restaura y cambia la vida de los hombres y las mujeres. El Señor Jesucristo llegó a aquel lugar no para condenar al hombre. Y el apóstol Juan nos dice en el capítulo 3:17 que él no vino a condenar, él vino a salvar, pero él quiere que cada hombre y mujer se arrepiente. ¿Se arrepiente de qué? De su mal camino, amado hermano. Así de que somos necesitados, pero también de hacer arrepentimiento, de hacer una conversión genuina,
de buscar el camino correcto, estando en la iglesia o estando fuera usted de la iglesia. Ahí el Señor le llama para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y continuamos con esta palabra. Los judíos o aquellos fariseos del Sanedrín estaban obligando a Jesús a que eligiera entre la justicia y la misericordia. Así que ellos también sabían que había una mujer pecadora que ungió sus pies con un aceite de alabastro. Esto está en Lucas 7:36 al 50. Y esta palabra poderosa de esta historia bíblica, hasta sus mismos discípulos le confrontaron. Esto era un testimonio real de la evidencia de lo cual esta mujer le estaba preparando y dando a conocer que así también a él le prepararían el día que muriera y lo llevaran a ese momento de depositarlo en la sepultura entre los ricos. Ahora Jesús no había llegado a condenarlo. Si Jesús condenaba a esta mujer, entonces él no estaba anunciando la gracia y la verdad que había venido a proclamar. Así que él estaba en aquel lugar para presentarle la palabra, que no estaba en este momento como juez, porque hay un lugar en el cual se presentará como juez y esto será al final de los tiempos. Pero hoy, en este momento, hace 2000 años atrás, él estaba para salvarle y su gracia y su amor estaba ahí para perdonarle. Así que el día de hoy quiero decirle, usted está en una vida de pecado, usted está en una esclavitud de pecado, en adulterio, en fornicación, en lo que sea. Jesús no le condena, pero Jesús le dice que se arrepienta y que no peque más. Así que esta parte ellos, los fariseos, la tomaron de una forma de la cual ellos querían confrontar, de que Jesús podría estar a favor del pecador o a favor del pecado. Pero esto conllevaba más allá, a una parte de la cual ellos querían probar si Jesús tenía la capacidad o para quebrantar la ley de Moisés. Y en el capítulo de Éxodo 23, versículo 7, es donde da a conocer acerca de lo que la ley de Moisés decía, que si la mujer pecaba y era hallada en adulterio, junto con el varón, eran apedreados. Pero estos hombres, no sé si esta mujer la habían llevado a aquel lugar, quizás podríamos decir desnuda ese lugar delante de él, porque la palabra dice que Jesús no volteaba su rostro a ellos, sino que se inclinó hacia el suelo. Algunos eruditos y historias bíblicas dicen y dan a conocer que lo que Jesús escribía en el suelo era el pecado de todos aquellos hombres. Otros decían de que Jesús en el suelo estaba escribiendo algo de lo cual pedía perdón al Padre por todos los que estaban en ese lugar. Y lo más creíble es que el amor de Dios era tan grande y yo podría imaginarme de que quizás Jesús hacía un corazón grande mostrando el amor de Dios por la humanidad. Quiero decirle de que Jesús conocía a estos hombres y sabía el problema interno que había en sus corazones. Pero estos hombres no conocían ni sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos habían llevado a esta mujer para destruir el ministerio de Jesús, para tentarle, para probarle y luego acusarle. Sabía también que la ley romana no autorizaba la aprobación de la muerte de esta mujer. Ellos querían de que el maestro también tuviera enfrentamiento con las autoridades romanas. Parecía que los escribas y los fariseos habían preparado la trampa perfecta, pero ellos ignoraban que era el Hijo de Dios. Así que Job capítulo 5, versículo 13, nos da a conocer esta palabra de poder en la cual nos dice que cuando se tramaba algo en contra del Hijo de Dios, Dios mismo siempre daba la victoria, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como la noche. Ahí tiene una palabra. Ellos creían de que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, iba
a caer en la trampa de ellos, pero lo que ellos no sabían, que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y que lo sabía todo, siendo 100% humano, 100% hombre y 100% Dios. Ellos no lo sabían, ellos sabían de que él era humano y que era hijo de ¿quién? De José y de María. Pero no sabían de que María y José habían recibido una revelación divina de la cual se le adjudicaba de que él era descendiente del linaje de David. También ellos no sabían de que Jesús había nacido en Belén de Efrata, el lugar donde había sido profetizado por los profetas de que nacería el Mesías. Ellos sabían de que Jesús era de Galilea y que había establecido las operaciones de su ministerio en Capernaum. Mire qué poderosa esta palabra, porque Dios es tan grande su amor, de que a los que están en la carne entenderán solo la carne, pero a los que están en el espíritu, Dios les revela todo a lo profundo de más allá, porque todo lo que proviene de Dios, Dios también utiliza su astucia, podría decirle, para también contrarrestar las fuerzas del mismo enemigo. Y esto lo puede ver usted en la escritura, de cuántas veces se quiso matar a Jesús de Nazaret desde que era un niño, y Dios mismo burló a las autoridades romanas o de Herodes en aquel momento, y ellos huyeron a aquel lugar llamado Egipto. Por eso que yo puedo decirle el día de hoy de que cuando Dios mueve su mano de poder, no hay ningún diablo chiquito o grande que se levante en contra de usted para frustrar lo que Dios ha hecho. Así que el diablo no sabe su futuro, el futuro lo sabe Dios. Amado amigo, que usted quizás le gusta ir a consultar cosas del futuro, quiero decirle que el día de hoy mejor consulte la palabra de Dios, porque allí está su futuro. Usted le cree a Dios, Dios trae grandes cosas y bendiciones sobre su vida si usted le entrega su vida al Señor. Esta palabra poderosa nos comienza a decir cuánto ignoraban que Él era el Hijo de Dios, pero Dios mismo había revelado esta palabra de poder. Y él había llegado a través de Jesús para traer, ¿qué? Salvación, no condenación. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Había llegado Jesús para traer, ¿qué? Rompimiento de la esclavitud del pecado, del adulterio que esta mujer tenía en su vida. Donde lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Si verdaderamente creéis en el Hijo de Dios, verdaderamente va a ser libre. Y dice esa otra palabra que nos dice en el capítulo 8, versículo 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que el Señor habla a nosotros de diferentes formas, porque Él llega a la vida de los hombres y de las mujeres. Y muchos podrían decir, ese no era el alcohólico que vivía en la cuadra, ese no era la persona adúltera y ahora es cristiana, ese no era aquel que hacía aquí, que hacía allá, pero quiero decirle ahora, a como dice su palabra, lo único que sabemos es que Jesús ha hecho el milagro, le ha resucitado y le ha transformado. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive en el pecado está muerta espiritualmente, pero cuando recibe a Jesús en su vida puede morir físicamente, pero tiene una vida eterna más allá, en la eternidad. Para todos aquellos que creen en Él, en el Hijo de Dios, hay vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es, esta palabra se cumple el día de hoy, amado hermano, para aquellos que mueren en Cristo Jesús. Hay vida después de la muerte. Por eso que el Señor le llama a cuenta hoy de que se ponga a pensar usted si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si no está, es porque no se ha hecho arrepentimiento, pero el Señor le llama a vivir una vida genuina en Él. Jesús llegó aquel día no para quebrantar la ley de Moisés, sino que llegó para aquel momento hacer cumplir la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que el hombre y la mujer tenían que ser apedreados. Así que ese día Jesús le dijo a aquellos hombres, si vosotros no tenéis pecado, tirad la piedra. ¿Por qué? Porque el hombre que había pecado con la mujer no estaba en este lugar.
Así que esta mujer, el Señor le perdonó la vida de morir en aquel día y hay probabilidades de que ella después fue una seguidora del ministerio de Jesucristo. Esto es cuando somos agradecidos y cuando buscamos al Señor de todo corazón. Así que Jesús no la condenó, Jesús la liberó, Jesús la salvó y le dijo, yo no te condeno, o sea, recibe la vida, recibe la liberación, recibe la salvación, pero no peques más, le dice. Se debe de abandonar el pecado. ¿Y sabe por qué se debe de abandonar el pecado? Porque ahora en Cristo somos nueva criatura. Y esta poderosa palabra se queda en el corazón de cada uno de ustedes, porque cuando muchas veces ellos querían preparar trampas para acusar a Jesús, sabe, Jesús, el Hijo de Dios, había llegado para demostrar su compasión, su amor. No estaba a favor del pecado, estaba a favor de que el corazón de las personas hiciese arrepentimiento, porque él mismo estaba en ese lugar para transformar y generar cambio en una sociedad torcida, corrompida, que vivía conforme a la esclavitud que el diablo había generado en sus generaciones por maldiciones generacionales. Ahora podemos ver esa realidad poderosa. El Señor liberó esta mujer y aquel día no pudieron arrojar la piedra sobre ella. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer cayó sobre la piedra, que es el Señor Jesucristo, el cual le cambió y le transformó. Bebió del agua de vida que le sació y le llenó su interior, porque cuando ella saciaba su vida en el adulterio, el Señor le cambió y le transformó y llegó a saciarse en ese manantial de agua de vida. Ahora quiero terminar diciéndote esto: Jesús es la luz y cualquiera que mira a la luz que es Jesús es transformado, saliendo de la vida de oscuridad a una vida cambiada, transformada y reformada en el poder del Espíritu de Dios. Así de que el Señor llenó la vida de esta mujer, la cambió, la transformó, y esa palabra, vete y no peques más. Así de que ella ya no siguió en tinieblas porque encontró a la luz, Jesucristo, el Hijo de Dios, en su camino. Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias al Señor. Ha estado con ustedes su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. Vamos a orar para despedirnos de este hermoso programa, invitándoles el día de mañana, siempre de 9 a 10 de la mañana. Amado Padre, te damos gloria, te damos honra. Gracias por compartir esta palabra. Gracias, Señor, porque usted es el que salva las almas, el que redime, el que restaura. Usted lo que pide es que el hombre haga arrepentimiento, se aparte del pecado, se aparte de la vida de la cual está siendo esclavo del enemigo, está siendo esclavo del mundo, esclavo de cualquier situación. El Señor quiere personas libres que le alaben, que se gocen y que vivan una vida agradable delante de Él en santidad. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Llénanos, Señor. Oh Dios mío, trata con aquellos padres que están atados al adulterio. Oramos para que rompa cadenas, ataduras, Señor. Aquellos matrimonios que van, Señor amado, por el camino de la frustración, porque uno de ellos, oh Dios mío, Padre eterno, está ahí que ya no aguanta esa situación, quizás de adulterio, Señor amado. No lo sabemos. Usted sabe que este es el pecado que destruye los matrimonios. Ayúdales, Señor amado, fortaléceles, rompe cadenas, ataduras, libérales, sácales de la esclavitud de pecado, Señor amado. Oh Dios mío, y traiga restauración sobre la vida de aquellos hombres y aquellas mujeres que necesitan cambiar solamente a través de un toque divino tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos, hasta el día de mañana, si el Señor lo permite. Si acaso se me olvida, si acaso se me